Bueno, es un gusto estar hoy con ustedes eh, para contarles sobre una práctica de aula que yo apliqué en mi época de maestra y que de a poquito se ha ido perdiendo o se realiza sin la fundamentación y la validez o lo valioso de la práctica. En la práctica se llama o se llamó durante todo este tiempo el encuentro inicial. Les cuento que soy maestra de educación primaria, maestra de educación inicial, fui directora de jardines de infantes, fui inspectora de educación inicial y ahora soy docente de formación docente. Bueno, y le quería contar sobre esta práctica que yo realicé como tesis para la maestría en psicología y educación, porque además soy psicóloga y hice la maestría me recibí en el 2014 con esta tesis que lo que busqué fue conceptualizar desde la psicología lo valioso que es esta práctica, o sea, y entramé psicología y didáctica. Voy a empezar con ustedes a contarles un poquitito lo que busqué en el diccionario sobre qué es encuentro. Dice acá que es un acto de coincidir en un punto, dos o más cosas. Un encuentro se lleva a cabo con una meta que comparten todos sus integrantes. Es una reunión de expertos en alguna materia con el fin de intercambiar opiniones y experiencias. Y sí, es todo eso. Es un encuentro, es intercambiar opiniones y experiencias, es poner la palabra, el valor de la palabra para expresar emociones, sentimientos, donde el niño, los niños y las niñas del grupo intercambian con la maestra y los niños aprenden a escuchar. Entonces, esta práctica es muy valiosa desde todo punto de vista, desde la socialización de los niños, desde la promoción de aprendizajes, desde la facilitación de simbolizaciones, desde el cuidado de sí, desde la escucha y el vivir en democracia, desde todo lo que pueda resultar importante para la subjetividad infantil y para la humanización. Eh, bueno, les voy a contar entonces que el jardín de infantes es muy importante, la sociedad lo considera muy importante para la educación de niños y niñas y cada vez su importancia aumenta más. Les cuento que esta tesis la realicé con varias reuniones, grupos de discusión con maestras especializadas o maestras tituladas, la realicé con informantes calificados, maestros, directores, inspectores de educación inicial, preguntando a ver qué pasaba con esta práctica, si ellas lo veían, si la tenían en cuenta. Cuando elegí esta tesis, yo la maestría la empecé en el 2009 y empecé a pensar cuál podía ser el tema de mi investigación. Y en el 2009 empecé a ver que esta práctica se estaba desdibujando. Como directora no la veía aplicada bien o aplicada desde su valor en las aulas. Entonces empecé a investigar a ver si había algo para leer que me orientara sobre el valor de esta práctica. Y saben que no encontré, Mari Carmen Díez Navarro la nombra un encuentro, una asamblea, Enriqueta Conterriquet aplicaba una asamblea en su jardín, en el Enriqueta, que es ahora el 213, pero lo valioso de esta práctica, lo que me daba pie para valorar esta práctica se estaba perdiendo y no se encontraba en las aulas. Sí se pasaba la lista, se veía qué niño vino, qué niño faltó, se contaban cuántos están, cuántos no están, pero esa rutina al niño, o sea, si bien sirve, no es lo más valioso de esta práctica. Entonces empecé a investigar sobre distintas teorías, referentes desde la psicología,
desde la psicología y la educación, desde la educación, empecé a investigar sobre esta práctica. La práctica que se realiza al inicio del, del horario escolar, los niños vienen, se sientan, ya tienen su lugar en la alfombra o en la ubicación que conviene, que les conviene, que les pertenece. Es una práctica entonces que se establece por lo general al inicio de la jornada escolar. Yo digo que es como un espacio transicional, al decir de Winnicott, las madres, padres, familia lo dejan al niño en la institución, la maestra los recibe junto con el resto del grupo y el niño comienza esa transición, ese periodo potencial donde el niño puede crear, puede hablar, puede pensar junto con otros. Detiene la acción para poder pensar. Entonces, voy a empezar a compartir con ustedes un PPT que tengo acá. A ver si lo puedo agrandar, así lo ven bien. Entonces, el encuentro inicial, una valiosa propuesta desde la didáctica y la psicología para promover el aprendizaje y la socialización. Ese es el tema, pero en realidad es una práctica que promueve muchísimas cosas, además del aprendizaje y la socialización. Promueve el encuentro con los otros, promueve el desarrollo de la subjetividad, promueve la intervención de la maestra en la salud mental de los niños también, porque los está escuchando, promueve el saber qué les interesa, como dijo una de las maestras en los grupos de discusión. ¿Cómo sabíamos qué les gustaba a los niños, qué les interesaba, si no le dábamos la posibilidad de ponerlo en palabras? Bueno, esto es lo que promueve el encuentro inicial. Entonces, yo acá les voy a contar el marco teórico donde empecé a basarme desde el 2012, que yo empecé a hacer esta investigación. Freire, Peralta, Sánchez Iniesta, Camilloni, Chevalar, el programa de educación inicial y primaria, y no está acá el marco curricular, porque yo les estoy hablando del 2012, y el marco curricular se presentó a fines del 14, que es cuando yo presenté ya la tesis. O sea que si el marco curricular nombra la página 60, el encuentro inicial. Y acá lo que trato de hacer es brindarles a ustedes la posibilidad de tener conceptualizaciones para poder realizar este encuentro inicial, y es muy parecido al encuentro final. Después capaz que les hablo un poquito de eso. Entonces, también el marco curricular es importante para que lo tengan en cuenta ustedes, desde la interfase de la psicología de la educación, Piaget, Vygotsky, Ausubel, Winnicott, Fernández, Schlemenson, La Rosa, Escliar, Carlos Escliar, Jorge La Rosa. Jorge La Rosa habla de la importancia de la escucha y de vivir el momento, la experiencia, dice. Esa experiencia que se logra prestando atención a lo que estamos viviendo. Vivimos en un mundo muy acelerado, todo es rápido. Eh, Me acuerdo de Melieu que dice, la escuela tiene que ser un espacio de desaceleración. Bueno, a eso vamos, a desacelerar ese proceso, que el niño pueda aceptarse, saber qué le espera, anticipar. Eso le da seguridad al niño. Entonces el niño viene confiado a la escuela, viene confiado al jardín de infantes, a su aula, porque sabe que le está esperando. Desde la psicología, Mirta Casas, Víctor Guerra fue mi tutor de tesis. Eh, los respeto muchísimo, y les digo a ustedes que lean artículos que él hizo, principalmente sobre primerísima infancia, porque es muy valioso todo lo que él investigó. Altman, Ulloa, Brum, Roussillon, Caes, Bechman, Rodulfo, Minichelli, Golás, de la Jonquière, Winnicott, todos ellos me fueron dando puntas para ver el valor de esta práctica. Y desde la práctica docente, Lichiri, López, Atman, que también la nombro, Porras, Labraga, Maraguzzi, Hoyuelos, la pedagogía de la escucha. Esta práctica, claro, la pedagogía de la escucha fue posterior a cuando yo fui maestra y apliqué esta práctica, pero en realidad
se basa muchísimo en esta pedagogía de la escucha y en la pedagogía del moco. Lean sobre la pedagogía del moco de Hoyuelos, esto que tiene que ver con el respeto al niño, el respeto al derecho del niño. Mari Carmen Diez, Altimir, Gavián y Kachinowski, ellas dos hicieron una investigación sobre la importancia de la narrativa en la Facultad de Psicología, también es muy interesante. Bueno, entendemos la didáctica como el valor de las absolutas, no como el valor de las absolutas certezas, eso es lo importante, sino como la intersección de las propuestas teóricas con las prácticas educativas. Si se orienta al docente hacia una permanente puesta en tensión de sus marcos teóricos con la realidad del aula, si se muestra que un cierto grado de incertidumbre en relación con las perspectivas vigentes puede generar una actitud creadora, no enajenante, no mecánica, se habrá dado un paso adelante en este terreno. Ustedes saben la diferencia que hay. Bueno, esto lo extracté del programa. Es decir, ustedes saben que la diferencia entre técnico y profesional. Técnico es la persona que estudió mucho, que sabe mucho, que profundizó mucho y que aplica de forma excelente lo que otros investigaron. Saben aplicar mucho, pero lo que otros investigaron. En cambio, el profesional es el que investiga, es el que hace eso. Pensar que ya no hay una certeza, que hay que seguir investigando, una puesta en tensión de sus marcos teóricos con la realidad del aula. No es todo igual. ¿Con qué grupo me enfrento? ¿Cuál es el contexto donde viven mis alumnos? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Cómo puedo adaptar este contenido para lograr la competencia valiosa del niño? ¿Cómo puedo? ¿Qué tema les gusta? Ay, me acuerdo de los dinosaurios. Muchísimos años hace, desde creo que el 94, 1994 que se estrenó la película del dinosaurio, los niños estaban fascinados. Tuve que estudiar mucho sobre dinosaurios. Y ahora, en el 17, que fue mi último año que fui inspectora, entré a un grupo de 3 y todo lo que me enseñaron esos niños de dinosaurio. Entonces tenemos que partir de que el niño sabe qué le interesa y aprende según lo que a él le interesa. Entonces, por eso es valioso siempre tenerlo en cuenta y escucharlo. ¿Cómo aprenden esos niños? Nosotros los maestros tenemos que enseñar, pero hay que tener en cuenta, como dice Leandro de la Jonquière, que el niño aprende por amor, el maestro enseña por deber. También amamos, también tenemos que sentir pasión por lo que hacemos, porque si no sentimos pasión por lo que hacemos, a los niños no les llega. Siempre dije yo, nunca enseñen una canción que a ustedes no les guste, porque a los niños no les va a llegar. Y canten mucho. Entonces, el niño y la niña aprenden desde dónde? Desde la alegría, sí, la alegría. Desde el vínculo. Alicia Fernández dice, para aprender se necesitan 3, o para enseñar se necesitan 3 variables: el educador, el aprendiente y el vínculo. Tiene que estar el vínculo para que el aprendizaje deje huellas en el niño. La motivación es intrínseca. Pero también se puede promover la motivación si nosotros escuchamos qué les interesa a ellos. Desde el juego, lo lúdico, la interludicidad, decía Víctor Guerra, el jugar con otros, y esto de poder hablar y contar qué les pasa. A veces es inventado, no importa, es lo que ellos quieren expresar, cómo se quieren expresar, la palabra de ellos tiene validez. El, el sentido de aprender, pero no solamente el sentido de aprender, sino el sentido de aprender con otros. Y acá nos acordamos de Vygotsky, la zona de desarrollo potencial, la da el amigo, el que está un poquitito más adelantado que yo, pero con lo que yo sé puedo llegar al aprendizaje de él. Eso es lo valioso del sentido de aprender, el asombro. Saben que cuando yo era maestra ponía a oscuras la clase, prendía una vela, traía una cáscara de naranja, veíamos la naranja antes, le sacaba la cáscara y apretaba la cáscara y la vela del fuego se extendía por el aceite que tiene la cáscara de naranja. No importa, lo van a aprender después, lo que es química,
pero ese asombro es lo que va a quedar en ellos. Esa es la huella del aprendizaje que va a quedar en ellos, la sorpresa. La contextualización, como les decía antes, ¿qué interesa? ¿Qué le interesa aprender en ese lugar donde él vive? ¿Qué le interesa a él? La conexión entre cerebro y cuerpo. Nosotros no nacemos teniendo conciencia del cuerpo. Nosotros nacemos organismos, el cuerpo lo creamos, lo vamos co-creando con las caricias, con las caricias, no solamente las caricias que nos hagan los padres cuando nos cambian, cuando nos bañan, cuando nos acarician. No solamente se acarician, las canciones acarician, los juegos acarician, todo lo que tenga que ver con el encuentro con el otro, jugar a las escondidas, jugar a la mancha, todo eso va generando el cuerpo. El sentarse en la alfombra acompañado de los demás, como indio, entre comillas, también crea cuerpo. Y el cuerpo se conecta con el cerebro. Construcción, y eso tiene que ver con la neurociencia, ¿verdad? Tiene que ver con la construcción de conocimiento y con la construcción de sí mismo. En la escuela el niño, dice Gilbert Clemenson, construye con la maestra y sus compañeros un nuevo espacio, el escolar, en el que se producen modificaciones psíquicas y se potencia la actividad creadora. Sí, es otro espacio, no es el del hogar. Dice Winnicott, el del hogar está cargado por celos, por mamá, por papá, por esto que tiene que ver con todo lo que se mueve en la psicología infantil de la familia. En la escuela es otra la realidad. Entonces el encuentro inicial es una práctica de aula que se instala en el comienzo de la jornada de los grupos de educación inicial 3, 4 y 5. En realidad les voy a contar algo. Claro, porque tiene que tener lenguaje, ¿no? Uno de los roles del maestro es traducir. Tiene que ver con la función materna. Traducir lo que el niño no puede decir. Traducir lo que no se le entiende a los niños de 3. Pueden venir cada vez, están viniendo, según dicen las maestras, con menos lenguaje, pero traducir lo que quiso decir el niño, ¿verdad? Pero saben que yo tuve un grupo de 2 y 3 años. Y ustedes no saben los de 2 cómo venían a sentarse, era lo seguro de su vida, era venir a sentarse en la ronda. Y ahí hablábamos de que en el 2000, 2002, por allí, cuando yo tuve ese grupo, había apagones para, no sé, un tema de electricidad, que había apagones. Y los niños todos los días hablaban del apagón porque eso les daba seguridad. Dominaban ese periodo de temor, de miedo, de inseguridad por medio de la palabra. Luego de dejar los abrigos, las bolsitas, las mochilas en el perchero, niñas y niñas del grupo se van sentando en una alfombra. La alfombra puede ser más o menos mullida o cálida, pero todo señala un espacio de encuentro con los otros. Acá es la puerta de entrada al aula, como ustedes ven, está intervenida con plásticas que hicieron antes, es como una puerta mágica, ¿no? Es un mundo mágico que necesita el niño. El aula tiene espacios de vidrio donde el exterior se ve desde el interior. En la tesis que ustedes pueden leer en la web, en Colibrí, la web de la Facultad de Psicología, está el encuentro inicial. Ustedes pueden leer una de las prácticas de observación que yo hice en este salón. Ana Laura Techera fue la maestra que me recibió en su aula y fue un placer, la verdad fue un placer. Y bueno, la agenda en el papelógrafo ordena la jornada. Acá hay dos elementos que son muy importantes para los niños, que también tienen que ver con el encuentro inicial, porque se entraman con ese encuentro. El papelógrafo, acá está escrito en la pizarra, pero es importante un papelógrafo, porque van dejando registros de las huellas de la jornada, y allí también queda la memoria didáctica. ¿Cómo planificó la agenda esta maestra? A grandes rasgos. Esto es lo que se ve que es lo que hace todos los días, el encuentro con un icono. Recuerdan que los niños autistas necesitan iconos para ordenarse. Todos los niños necesitan iconos para ordenarse. Y así van aprendiendo a leer. Talleres, merienda, recreo, despedida.
esta es una agenda. Yo, ya que estoy, las oriento. Me interesa, me interesa que haya agenda, porque ordena el pensamiento. Pero además, poner la agenda en forma horizontal, con iconos que vayan poniendo lo primero que hacemos en la jornada, que es el encuentro, después capaz que se cuenta un cuento, después capaz que van a trabajar en los talleres, después capaz que viene un profesor de música, si hay, o de gimnasia, después, y van ordenando de izquierda a derecha ese, esa agenda. No nacemos leyendo de derecha a izquierda. Tenemos que ejercitar el cerebro para que pueda leer de izquierda a derecha. Entonces, bueno, esa es lo valioso que tiene. Esta práctica de aula constructiva se construye, se co-construye con los demás. La maestra no sabe qué va a haber en ese encuentro. ¿Qué va a surgir a partir de la pregunta? ¿Quién tiene algo para contar hoy? ¿Quién tiene una noticia para decir hoy? Pero esta práctica constructiva no solamente significa, le da significado al protagonismo y a la autoría, según Alicia Fernández, del niño, sino también a la de la maestra como profesional, como dije antes, que investiga su praxis áulica e interviene en consecuencia, con un propósito de mejorar aprendizajes no solamente académicos curriculares, sino aprendizajes de vida y socialización. Ahora estamos hablando de las habilidades socioemocionales. Bueno, esta práctica es fabulosa para habilidades socioemocionales. En ninguno de los grupos que yo tuve que apliqué el encuentro inicial, no hubo ni acoso, ni bullying, ni violencia. ¿Por qué? Porque lo que pasaba se hablaba en ese encuentro. Fulanita le pegó. ¿Y por qué le pegó? ¿Y por qué primero no lo puso en palabras? ¿Por qué no le dijo, ese auto que tú tenés es mío o yo estaba jugando con él? Es enseñanza para la vida. El encuentro inicial es un espacio que permite el despliegue de la palabra y habilita la presencia del cuerpo y la subjetividad, porque las huellas que deja esta práctica en la subjetividad infantil son para siempre. Acá hay un ejemplo en el grupo de 3 años, Ana Laura. Además me encantó porque está con este abrazo, ¿no? Parece que está abrazando el grupo. El Jardín 244 de acá de Montevideo eh, tiene como eslogan, la ronda es como un abrazo. Y bueno, sí, el encuentro inicial es como abrazar a los niños dándoles seguridad. Se da un espacio intermedio entre la familia y la escuela del jardín, es un espacio necesario para promover el desarrollo de la primera infancia, una oportunidad de escuchar y desplegar la curiosidad y el asombro, un encuadro de confianza, intimidad, respeto, autoría, participación y protagonismo para los niños y niñas. Esto es básico. Confianza, intimidad, es un espacio entre lo que están allí. Respeto. Miren si para vivir en sociedad no tenemos que aprender lo que es el respeto y la empatía, ¿verdad? Ponernos en el lugar del otro. Participación y protagonismo de niños y niñas. Un territorio para reeditar situaciones objetivas por la palabra, construido para alojar la singularidad de la propia historia de niños y niñas. Situación de encuentro y entramado de subjetividades, oportunidad de propuestas para gestionar las emociones, lo que yo les decía antes. Es una práctica de enseñanza y aprendizaje, un espacio entramado de afectos y relatos, una ceremonia mínima, dice Minichelli. Ceremonia mínima, ceremonia, rutina, no rutinización. Rutina sí. El niño necesita una rutina, necesita saber qué viene después, necesita la seguridad de dominar el futuro. Por eso le gusta escuchar muchas veces el mismo cuento, porque ya sabe cómo va a seguir. Y eso les da tranquilidad. Y seguramente si nosotros nos leemos una palabra por otra, él nos va a llamar la atención. Transmisión y transformación de la cultura, rutina de apego seguro, apego seguro. Él sabe que va a encontrar en ese espacio, en ese tiempo. Mediadora de escucha y palabra, generadora de simbolizaciones, tiempo de narrativa. Y saben que es interesante que muchos de los mensajes que ellos traigan queden escritos en el papelógrafo. La hermanita de Luis se cayó. La mamá de Pedro está esperando un bebé. Y que abajo del mensaje pongan el nombre de ellos. Le vamos dando importancia, le vamos dando jerarquía al aprender a escribir. No se ve escribir ahora. Los padres y nosotros hacemos así, en el celular.
valioso porque es en este momento que se hace todo eso, para convivir aprendiendo y vivir conviviendo, de proponer la construcción de lazos sociales, promover la construcción de lazos sociales y consecuentemente la construcción de la convivencia y la prevención de la violencia. Es así, oportunidad de producir y facilitar el entramado social. Lo que se pone en palabras no se transforma en acting, ¿verdad? Cada vez le estamos dando menos jerarquía a la palabra y cada vez se pasa más a la acción. Antes se decía te mato o te voy a reventar, como sentimos muchas maestras. Pero era eso, era la palabra. Igual estaba mal, pero era la palabra. Ahora la palabra dio paso a la acción. Ese es el tema. Oportunidad de producir y facilitar el entramado social, desarrolla la humanización y la socialización. Entonces son vínculos humanizantes, amarres estables, apegos seguros, espacios confiables para despegar el potencial de cada niño y niña, para la escucha y la palabra facilitando la simbolización, de facilitar el aventurarse de salir de sí para conocer al otro y reconocerse a sí mismo en el espejo del otro, reconociéndose iguales pero diversos. Es el lugar de empatizar. Entonces, ¿qué posibilidades brinda el encuentro inicial? Un tiempo de repeticiones de ritmo, porque también se da el ritmo, ese ritmo que Víctor Guerra valora tanto, la importancia de lo cotidiano, como habla Hoyuelo, del espacio. Isabel Cabanelas, que pertenece a la pedagogía de Reggio Emilia, habla mucho sobre el espacio y el territorio. El territorio es el espacio que se habita, no es el espacio que se mira, es el que se habita. Con estética y ética, como dice Loris Malaguzzi, eh, por medio de Hoyuelo, ¿no? La estética y la ética es básico en esto, pero no es la estética de lo hermoso, sino estética del respeto, de un ambiente respetuoso, como espacio transicional y potencial donde se encuentra el sentido de aprender, una experiencia de conversación, entramado de narrativa, intimidad, confianza y ternura. Ulloa le da muchísima importancia a la ternura, autonomía, participación, protagonismo, la oportunidad de escuchar, la curiosidad del asombro, porque la curiosidad del asombro es saber qué dice el amigo, ¿verdad? Cómo nos asombra con su comentario, el encuentro con nosotros, la intersubjetividad, la posibilidad de co-construir la historia, esa historia que muchas veces queda impresa en el papelógrafo y a la que se puede volver todas las veces que el niño quiera y juega a leer, facilitador de simbolización. Acá hay fotos de una jornada que hizo con un títere donde los niños realmente creen en ese títere, a pesar de que ven a la maestra moviéndose su boca. La maestra los acaricia con el títere y a la vez ellos con ese títere acarician a la maestra. Esto es apego seguro, eso es respeto. Esto lo dice una de las maestras del grupo de discusión. Lo interesante sería lindo poder dar cuenta de estas prácticas y que se universalice la experiencia inicial como un punto óptimo, como algo necesario, algo provechoso para el niño. El mirarse cruzado por el afecto, el sentirse querido y valorado. Para Winnicott, los estructurantes se juegan el espacio de la transicionalidad. Objetos, fenómenos, espacios necesariamente mediados por un ambiente facilitador. Este ambiente facilitador es el que proponemos que se presente, donde la representación va reemplazando el objeto, por eso la importancia de simbolizar, donde la palabra va sufriendo la acción y facilitando el pensamiento. Es una oportunidad de poner en palabras y de participar en un grupo, como un ensayo para la futura trayectoria de vida. Una práctica facilitadora de aprendizajes que dejan huella. Las posibilidades son muchísimas, pero valorar este momento, este espacio donde hay un buen trato, un miramiento, mirar con considerable atención, una escucha a lo que dicen los niños, la intimidad, la confianza, el bienestar, ¿tá? El cuidado de sí que tenemos que educar tanto. Desde el encuentro intersubjetivo se construye la subjetividad de los niños y niñas. El encuentro inicial construye un espacio y un tiempo de producción subjetiva, además de ser un dispositivo de enseñanza.
también se defienden los derechos de niñas y niñas, reconociendo como sujeto activo, protagonista, con potencial, niños y niñas competentes y capaces, el niño como sujeto, el niño y niña como sujeto de derecho y como sujeto de educación. Y ahora tenemos acá qué, cuándo, dónde, cómo, para qué y quién, como una planificación sobre el encuentro inicial. ¿Cuándo? Tiempos de ser y estar. ¿Dónde? Tiene que ver con espacios de construcción. Esto es a decir de Isabel Cabanelas, que yo les nombré, que es arquitecta, trabajó en Reggio Emilia, y tiene que ver con esto, con construir, pero también co-construir, construir con otros. ¿Cómo? Señas y tendas y señas con sentido. ¿Para qué? Para poner en palabras, co-creando el mundo. ¿Y quién? Tiene que ver también con la función docente. Entonces acá está desplegado lo que recién vimos, tiempos de ser y estar uno mismo y de ser y estar con nosotros. ¿Cuándo se hace este encuentro inicial? Al inicio, en cualquier momento. Saben que en el grupo de discusión que habían maestras de jardines de tiempo de jornada completa, y me decía, bueno, tiempo extendido en realidad era antes, ahora no hay más, creo, pero bueno, tenían a talleristas antes y no los podían hacer porque primero tenían a los talleristas, pero después de almorzar, cuando empezaba el horario en que trabajaban con las maestras, siempre hacían el encuentro inicial y era la posibilidad de comentar que habían hecho los talleres, que se sumaba a lo que habían vivido en la casa. A diario, es importante hacerlo diario, cotidiano, tiene que ver con esta cotidianeidad con la que se construye la historia de uno mismo. Ritmo, como ya hablamos antes, el ritmo y la repetición tiene que ver con rutinas que aseguran, que se esperan, que se ordenan, tiempos que ordenan la mente. Nosotros los adultos también necesitamos un orden mental, y los niños más. Enlazan y ligan por repetición, entraman propuestas y desafíos. El encuentro es previsible, lo, lo esperan, ¿verdad? Se organiza, es temporal, facilita la continuidad psíquica, ¿no? Este orden mental. El maestro además, la maestra o el maestro saben cuándo empieza, pero no saben cuánto va a durar el encuentro inicial, porque hay que estar atentos cuando ellos pierden el interés o cuando surge algún tema que a ellos les interesa y tienen que pasar a otro espacio, a los talleres, a los rincones. La importancia entonces de los cotidianos, desde la repetición, facilitar un espacio de construcción. Ustedes saben que en psicología se le llama estar a barbecho. La importancia de aburrirse. En este mundo acelerado, como hablábamos hoy, parece que no hay tiempo para aburrirse. Y el aburrimiento parece que no es valioso. Y saben que para la creatividad tiene que haber ese espacio, donde se detiene la acción, donde se facilita el pensamiento, y eso es estar a barbecho. A barbecho es cuando se deja la tierra descansar sin plantar nada por un periodo. Nacen tréboles, nacen otro tipo de vegetales, de plantitas, y después se da vuelta esa tierra y esas plantas mismas son las que alimentan la tierra para un futuro cultivo. Eso se llama estar a barbecho. Entonces, esto que tiene que ver con la repetición, con el orden, con el hábito, con la secuencia, con una ceremonia. Realmente, el encuentro inicial es una ceremonia. Miren, yo me enteré de aquello que le pasó, yo no sé si ustedes recordarán a Fiorella Buceta, que ahora es una mujer, que en el liceo le dispararon con un arma sin querer un compañero y la hirió y ahora está paralítica. Yo no me enteré de esa noticia, se enteraron mis alumnos. Fue en el 2004 porque yo tenía dirección con clase y tenía un grupo de 5 años. Y claro, yo llegaba al jardín y no había visto el informativo, pero ellos sí, y me comentaron de eso. De esa situación, y pudimos hablar de cómo hay que respetar el cuerpo del otro, que hay que no las armas, bueno, todo lo que podemos hablar sobre ese tema y que después surgió como una necesidad del Consejo, del CEIP, hablar sobre ese tema. Ya lo habíamos hablado, porque los niños lo trajeron al encuentro inicial, desde la preocupación, desde nos dio la posibilidad a todos de hablar sobre ese tema y de pensar
lo malo que tiene, malo que tuvo esa situación, ¿no? Les pongo eso como un ejemplo, como otro día que vino una nena y dijo, mis padres se separaron, y los demás niños le preguntaron, ¿por qué se separaron? Y ella empezó a decir que no sabía, no sé qué, y otra niña dijo, mis tíos también se separaron, y otra dijo, pero lo que pasa es que a veces no se llevan bien y que a veces capaz que se pegaban. Y empezaron a contar situaciones que ellos también habían vivido. Y saben que si yo me levantaba y me iba, no hubiera pasado nada, porque el encuentro inicial es así. Al principio el docente tiene que estar para ordenar, para poner las normas, para escribirlas, capaz que en el papelógrafo, en algún lugar donde queden las normas creadas, co-creadas, para que haya un orden, ¿está? Un espacio normativo donde estar seguros, este, pero después esas normas y ese encuentro inicial y eh, eh, ese estímulo por escuchar al otro que habla, es como que al maestro lo empiezan a integrar, no necesitan la figura del maestro. El encuentro inicial sigue haciéndose porque el maestro no tiene que repetir lo que los niños dicen, sí tienen que traducir lo que no pueden decir. A veces hay uno que llora y no sabe por qué, y bueno, el maestro puede poner palabras a ese llanto o esa rabia o ese, no sé, enojo que trajo el niño, ¿verdad? Le puede poner palabras, pero no repetir. Y a veces los maestros tenemos esa costumbre de repetir lo que ellos dicen y no le damos importancia a la palabra y a la escucha. Para que podamos todos oír lo que el niño dijo, los demás no tenemos que escuchar, silenciar para poder escuchar lo que él está diciendo, ¿no? Y no repetir. El maestro a veces repite las palabras que dice el niño como una forma de institucionalizar. Y si le damos el protagonismo al niño, si le damos el poder de su palabra y de su expresión, vamos a escuchar directamente lo que él dice. Y si habla bajito, pedirle que hable un poquito más fuerte, o que los demás traten de escucharlo, porque es importante que esa autonomía, esa autoría del poder expresarse, donde esos espacios de construcción que nosotros habíamos hablado, del ambiente, el territorio, la estética, la forma nuclear, la alfombra, el rincón, estas son todas palabras que fueron diciendo las maestras, fueron todas maestras, que participaron en esta investigación y que fueron repitiéndose esas palabras como muy importantes en la práctica. Entonces, esto que tiene que ver con rincón, con aula, con jardín de infantes, con ronda, con un lugar interior y exterior, con un espacio potencial entre el adentro y el afuera, que les da seguridad. ¿Cómo? Y estas son las sendas, y las sendas con sentido. La narrativa, la importancia que tiene todo lo que tiene que ver con construir y con construir una historia. El niño necesita historias. Antes la historia se escribía en forma oral, se escribía, no, se comunicaba en forma oral, ¿verdad? Venían los oradores y en forma oral iban haciendo una narrativa de lo que estaba pasando. Bueno, eso es lo que necesita el niño, construir una historia. Y en el caso de construir una historia en la escuela o en el jardín, eso no es construir una historia con otros, ir narrando lo que pasa y lo que les pasa a los demás. Conversar, que no es solamente expresión oral, es conversar, es dialogar pero libremente. Y en esa conversación a veces surgen asociaciones libres, como dice Freud. Surge esa asociación libre y a veces nosotros los maestros pensamos, no sigue el hilo de la conversación. Sí, sigue el hilo de la conversación, pero esa conversación que está habiendo al niño le despierta otros recuerdos. Les pongo un ejemplo, uno de los niños, uno de los días que estaban en la práctica de observación en el grupo de 3, tiene una nena con el pelo mojado, recién bañada, y la maestra le dice, ¿te bañaste? Sí. ¿Dónde te bañaste? En un latón. ¿Cómo estaba el agua? Fría, caliente, tibia. Empezaron a hablar del agua, y había poquita agua, había mucha agua, yo me baño en ducha. A mí me gusta bañarme en la playa, y el otro dice, o en la laguna, y el otro salta con que hay tiburones. Y sí, pero no hay tiburones en donde se bañó la niña. Hay tiburones en el mar, porque alguien habló de mar. Y la maestra empezó a preguntar, ¿y dónde más hay agua? Y empezó a surgir mar, océano, río, laguna. Niños de 3 años, miren todo lo que sabían.
Y si no hacemos esa posibilidad, si no le damos al niño esa posibilidad de expresarse, nos quedamos con las ganas de saber. Y lo que único que traemos de lo único que hacemos es traer planificado algo. Sí tenemos que planificar, sí tenemos que tener en cuenta los contenidos y las competencias del marco y del programa, pero abrir el campo para la conversación y la expresión es valiosa. El diálogo libre, contar qué pasó, cantar. Maestra, tengo una canción, dice un nene de 4, y empieza. La cartera está en la silla y está en la mesa y la está inventando. Y eso es valiosísimo por este espacio transicional creativo que dice Winnicott. Está inventando, pero está inventando palabras según lo que él ve. Eso es valioso. Los cuentos que pueden surgir. Eh, Puedo contarles cantidad de historias, pero en uno de estos encuentros iniciales, uno de los niños trae que había muerto un familiar. Y bueno, y el tema de la muerte, usted sabe que interesa mucho en la primera infancia, aproximadamente 4 y 5 años. Y ahí uno puede pensar el cuento de Sapo, y, Sapo y la canción del mirlo, que habla de la muerte, o Siempre te corré, creo que se llama una que se muere el perrito. Y bueno, y hay un cuento para contar. Lo que pasa es que el maestro tiene que tener en la mente los contenidos del programa, tiene que tener en la mente el marco curricular para poder entramar todos esos estas dimensiones, vamos a ver, desde lo curricular, con lo que a ellos les interesa y lo que trae. La magia, el creado, juegos de dedos, juegos de manos, títeres, rondas, rimas. La maestra, eh, Ana Laura, cuando estábamos en la clase, vieron por el vidrio, había sido una noche de tormenta, era una mañana temprano, había un globo roto afuera, y la maestra pensaba ver el gusano, sí, el gusano en seda, y había traído orugas, y había traído eh, otros materiales para mostrarles, pero ellos querían traer el globo roto que estaba afuera y que ellos lo veían por la ventana. Y la maestra se empezó a decir, pero ¿para qué quieren traer un globo roto? Y ellos, con 3 años, tuvieron que argumentar para qué querían traer el globo. Para cuidarlo, maestra. Pero está sucio, para limpiarlo, maestra. Y así empezaron todos. Lean la tesis, está explicado, que es interesantísimo lo que promueve ese espacio, la emoción, las emociones no, se ponen en palabras, adivinanzas, historizar, eso de construir historia, escuchar, intimidad, sí, intimidad. Autonomía, hablamos mucho de la autonomía progresiva en la primera infancia, ¿verdad? No hacer por los niños lo que pueden hacer por sí mismos. ¿Para qué quieren entrar el globo? Ellos tuvieron que pensar y dar argumentos de para qué querían. El contrato, sí, las normas, la participación, la confianza, la interacción, la socialización, la ternura, el afecto, la seguridad, el orden, el interés, la motivación, la ceremonia, la ética, como dijimos antes, la autoría. Es poner en palabras desde ser autor de esas palabras, traer historias que vivieron, que sintieron, que les pasó. Bueno, poner en palabras co-creando el mundo, de eso se trata la simbolización, representar con palabras los pensamientos, la intersubjetividad, la interludicidad, jugar con otros, jugar con las palabras, por eso es importante las rimas que tienen que ver también con la lectura. Este, la- lo- los poemas, las adivinanzas, no perder esas posibilidades y el sentido de aprender. ¿Cuál es la función docente? Bueno, la función docente tiene que ver con contener, tiene que ver con escuchar, con observar, porque hay que estar la atención flotante, dice Freud, ¿no? La maestra tiene que tener esa atención flotante que pueda escuchar a todos y tratar de relacionar lo que dicen y tratar de ir hilvanando con otra propuesta. Cuando querían salir afuera para buscar el globo, la maestra les dice, ¿por qué no hacemos un globo nosotros acá? Y nos levantamos, se levantaron de la alfombra, hicieron una ronda y el globo se agrandaba como
como la ronda, y el globo se desinflaba y la ronda también se cerraba, y daban vueltas con la ronda. Jugaron a hacer globos entre todos. Y después se volvieron a sentar en la alfombra y volvieron a seguir hablando del globo y de cómo hacer para entrarlo y cómo ir a buscarlo y con qué lo iban a limpiar. Entonces, tiene que ver con contener, porque sí, porque a veces traen temas muy fuertes, ¿no? Como el tema de la muerte, o el tema del divorcio de los padres, o el tema del nacimiento de un hermano, porque pueden ser temas muy alegres, pero también necesitan contención. Sostener, escuchar, observar. Miren, en el grupo de discusión de las maestras hubo una maestra que dijo, a veces los niños necesitan nido. Sí, porque la maestra también está sentada en la alfombra o en una sillita, ¿no? Ya después, a mi edad me sentaba en sillita, pero sentarse en la alfombra como indio, ¿no? Como decimos nosotros, y a veces uno de los niños que está más inquieto o que hoy vino preocupado, necesita estar en ese nido, abrazado por la maestra. Y ahí encuentra su lugar de ternura, de seguridad, de contención. Planificar, sí, hay que planificar. Y saben que el encuentro inicial es muy difícil porque uno tiene que entramar lo que trajo con lo que ellos están diciendo. A ver si hay alguna forma de esto con lo que ellos están motivados, de entramarlo con lo que nosotros traemos. Capaz que hoy no es el día. La maestra me dijo, hoy no es el día del gusano de seda, hoy es el día del globo. Pero ¿qué pasó con ese globo? Estuvo trabajando cantidad de habilidades sociales, cantidad de competencias que son importantes también para ese niño. Entonces leer lo corporal, traducir, como dije antes, una de las funciones materna, el maestro ocupa una función materna que tiene que ver con el traducir, con el cuidar, con el empatizar, pero también función paterna, tiene que ver con la ley, con las normas. Yo sé que me dicen mis alumnas, pero ¿por qué se le llama paterno a eso? Bueno, se le llama paterno. ¿Qué vamos a hacer? Se le llama así, poner normas. No importa que lo haga la madre o el padre, son funciones. ¿Está? Funciones que es necesario, el niño necesita un orden. Yo siempre les cuento de ir en una carretera a oscuras por el medio del campo, es muy difícil en una noche de noche estrella, porque solamente el auto va a tener las luces de su foco para iluminar la carretera. En cambio, si la carretera tiene esas líneas que limitan a los costados, los bordes de la carretera, es diferente, porque las luces, la pintura se ilumina con esa fluorescencia con las luces del auto. Entonces es más fácil saber dónde empieza y dónde termina la carretera, cuáles son los límites. Y así el niño tiene que ir por la vida, teniendo límites. No se puede desarrollar o crecer con negligencia. No, el niño tiene que saber que hay cosas que le hacen bien y cosas que son peligrosas. Y esto tiene que ver con el cuidado de sí, eh, con el autocuidado. Entonces, empoderar al eh, que no quiere participar, hoy no quiere participar, pero bueno, estar atenta de cómo poder hacer para que participe. Tiene que estar disponible no solamente corporalmente, sino emocionalmente. Tiene que poder interrelacionar lo que dijo uno con lo que dijo el otro. Y ver la posibilidad de, por ejemplo, esto de hablar de corrientes de agua, de dónde encontramos peces, de dónde se puede ir a la playa, para bañarnos. Entonces, también tiene que esperar. No podemos hacer todo urgente. Hay que saber esperar los tiempos y habilitar las posibilidades. Tiene que ver con enseñar, con educar, con co-crear experiencias. Toda propuesta educativa debe siempre surgir de una conceptualización sobre qué es el hombre, cuáles son los valores principales de la sociedad humana y por tanto cuáles son los fines de la educación y las principales orientaciones que derivan del campo de la educación. Todo por Lazari y Peralta, Victoria Peralta, hay mucho material de ella en la web y bueno, es chilena, y vino a nuestro país
a colaborar o a dirigir el marco curricular. Así que María Victoria Peralta se las recomiendo. Especificidades de educación inicial. Crear situaciones educativas que permitan vivenciar emocionalmente. No puedo leer acá porque está el espacio, los objetos y su relación con el otro. La enseñanza requiere un ambiente de aula donde se prioricen los vínculos afectivos y la solidaridad de pares. La intervención docente lo guiará en el descubrimiento de sí mismo y del entorno. No es solamente lo que viene a aprender, no es solamente lo que va a aprender desde lo académico, es lo que va a aprender de sí mismo y de los vínculos con los demás. La acción educativa promoverá así que el niño comparta con placer su acción con los otros, los escuche, los comprenda, a la vez sea escuchado y comprendido. Se intervendrá en los conflictos facilitando el distanciamiento de reacciones afectivas inmediatas, promoviendo un progresivo análisis y reelaboración. Es en este espacio que se puede hacer eso. Distanciarse de las reacciones pasionales o reacciones abruptas, sino pensar. Creo que fue Mérieux que contó que un profesor les dijo, ustedes si quieren pelear, pueden pelear lo que quieran, algo así fue, pero me importa la idea. Pero antes de eso ustedes tienen que escribir una carta diciendo qué van a hacer y por qué lo van a hacer. Y lo ponen acá. Entonces él lo que descubrió es que mientras escribía la carta y se guardaba en un lugar, en una caja, para el otro día leerla, se perdía, se favorecía, mejor dicho, esa posibilidad de frenar la acción para promover el pensamiento, ¿tá? Transformar la acción en palabra. Y eso es lo que tenemos que ejercitar muchísimo, porque es lo que se está perdiendo la acción, digo, al contrario, se está perdiendo la palabra para socializar mejor con el otro. Se dará especial atención a los periodos de tiempo destinados al encuentro inicial y de cierre, o sea, al encuentro final. En el encuentro inicial se hace la transición entre la familia y la escuela, institución educativa, jardín. En el encuentro final se hace la transición al contrario, se transita desde el aula a su hogar, practicando la escucha, promoviendo la verbalización de acciones y la construcción de conocimientos y de reglas con significado para niños y niñas. Por eso las normas tienen que ser co-creadas, porque tienen que tener significado. ¿Por qué decimos que no hay que pegarse? ¿Por qué decimos que hay que escuchar cuando el otro amigo habla? ¿Por qué decimos que, no sé, las normas que se pongan? Y este sí lo trajo el marco curricular, lo cita el marco curricular. La función docente en el encuentro inicial, entonces, en su investigación del presente, dice el texto de la tesis, en su investigación del presente, la maestra propone, estimula el armado de historia, promueve la narrativa y la capacidad de empatía, presenta un futuro que le da seguridad en las rutinas, facilita la autoestima, propone un contexto emocional y social donde deben ir los sujetos, brinda un espacio previsible y estable, y el acceso a vivencia de amparo y apego que facilitan el proceso identificatorio. ¿Tá? Entonces, en este encuentro inicial es básico esta función docente. La maestra se posiciona activando, a ver qué voy a leer, voy a poner así puedo leer todo. La maestra se posiciona activando la discriminación y la distinción de cada niño. Propone un lugar y un tiempo en el encuentro inicial para la escucha y el intercambio, interviniendo como representante institucional del orden y el capital cultural. También es en ese espacio que se propone la posibilidad de transmitir y redireccionar y de transformar y enriquecer el capital cultural. El espacio y el tiempo del encuentro inicial, territorio potencial, creativo, ordenado, normativo, de ceremonias mínimas, ético y estético. Saben que Clear le llama, esperen porque
decían gestos mínimos, ¿no? Le llama a estos gestos valiosos, pero que no son grandes gestos, son gestos mínimos, que también tienen que ver con este encuentro. La maestra interviene provocando el pensamiento y el sentido de aprender con otros, de aprender disfrutando, de disfrutar por aprender y de aprender para siempre. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya interesado. Espero que les haya interesado esta presentación y que puedan leer el texto de la tesis en la web. ¿Está? Muchas gracias por la atención de ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Les gustó el tema? ¿Las conmovió? No sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Jacqueline, soy de Tacuarembó y me encantó volver a cómo trabajábamos antes, a esa importancia del primer encuentro social, a todas esas, esa efectividad que ponemos ahí, que compartimos con los niños y que convoca en ese espacio amigable. Me parece que eso se ha dejado un poco actualmente en las aulas por lo que estoy bien, por lo que veo. Sí, es algo que me preocupó cuando yo empecé la investigación. Acá tenemos a Daniel. Daniel, ¿te interesó? Está muteado, Daniel. Está muteado. Pero qué Daniel, bueno cuando en inicial vemos porque veo un varón y me voy derecho al varón. Está tan importante. Hola, buenas tardes. Hola, Daniel. Sí, estamos participando de la sala en la escuela de tiempo completo. Bien. Soy maestro en la escuela y me uní junto a las compañeras de inicial. Qué bien, qué suerte, porque ¿sabés qué? Otras maestras de escuela de común nos han dicho que este espacio sería importante, y más ahora, después de todo este tiempo de ansiedades, de contar con un espacio que los niños más grandes también puedan comentar. Saben que Enriqueta, Conti Riquet, aplicaba un poco parecido al encuentro inicial, algo de asamblea en el jardín, en el 312, que es ahora, en el jardín de ella, de General Luna, aplicaba algo parecido, como una asamblea donde iban todos los grupos y conversaban de algún tema importante que podría pasar. Y yo sé que en tiempo completo tienen asambleas ustedes, ¿no? Las clases de primaria. Bien. Tenemos asamblea. Lo que se comentó en el grupo fue que el trabajo en la dinámica taller que se realiza en la escuela tiene que ver mucho también con esto que usted planteaba. Bien. Del trabajo. Esos inicios, ese trabajo inicial, muchas veces se hace desde el trabajo en talleres que se hace en la escuela. Ahí está. La cuestión es dar un espacio para que el niño pueda poner en palabras. Yo les cuento que en estos espacios, en varias oportunidades surgieron abusos, ¿no? Surgieron los abusos que vivían los niños en las casas, ¿está? Entonces, son espacios donde se abre la posibilidad de que el niño se exprese y que el maestro se entere de qué puede estar pasando, ¿no? En las casas de los niños. Un día entré en un jardín como inspectora, entré en un jardín y me dice la maestra, ¡ay, qué suerte, Adriana, que viniste! Mirá, justo, pónganle Lucila, me estaba contando lo que había pasado con un vecino de ella, y bueno, Lucía lo que estaba contando era que un vecino lo nombró, le había lastimado el cuello con una cuchilla a otra vecina. O sea, tienen lugar para contar. Quizás el maestro no sepa qué hacer con eso, ¿está? Porque a veces son expresiones muy fuertes las que cuentan. Pero saben que lo importante es que lo pudieran poner en palabras. ¿Está? Lo importante para los niños es eso, que pudieran hablar.
que pudieran escucharse, no solamente escuchar a los demás, sino escucharse ellos hablando. Y eso es importante. Y pienso que con los niños de primaria lo mismo. A veces estamos muy acelerados por dar contenidos y estos espacios son muy importantes. Y en tiempo completo, que los tienen más tiempo los niños, más todavía, ¿no? Tienen la posibilidad. No sé, ¿alguien más quiere decir? Adriana, acá hay una maestra que plantea que sería bueno extenderlo a toda la escolaridad. ¿Cuántas prácticas que se van perdiendo, ¿no? que se realizan desde educación inicial? ¿Cuánto aporta el área de inicial desde su especificidad a la educación y cuánto habría que continuar, ¿no? Y bueno, esto es un espacio, como tú decías, riquísimo desde el punto de vista psicológico y cognitivo y del desarrollo integral y de la desarrollo integral, porque se aprende la democracia, el vivir con otros, el respetar lo que otros dicen, el cuestionar, el defender, el argumentar, todo está en este espacio, ¿verdad? Y hay que acostumbrar al niño a hacer preguntas, no solamente escuchar respuestas. Y además, bueno, está aprendiendo a vivir en sociedad. Sí, y además, Adriana, que tuvimos tanto tiempo sin formación específica en inicial, esto es importante que se instale también como espacio formativo, porque es lo que planteaban también en un chat, que esto tiene una teoría, se sustenta desde una teoría atrás, tiene una explicación, tiene un motivo, no es el hecho de sentarse porque sí. Es sumamente importante. Yo ahora esa transición. Hola. No, decía que yo ahora los conmino a leer el trabajo, ¿no? La tesis que está en la web, pero seguramente después se la pase a ANEP y la ponga a ANEP. Está en la web de la universidad, en la Facultad de Psicología, está el encuentro inicial, la pueden leer de allí. Yo estoy disponible si quieren otra oportunidad para escuchar o más profundamente, que se escuche bien. Me preocupa la calidad de lo que se escuchó, me preocupa la grabación, seguramente no va a quedar demasiado bien, pero por lo menos compartir y valorar esta práctica, que sí, como decía la compañera, se está perdiendo. Yo lo vi cuando entraba en las clases a hacer la inspección, veía que se perdía la práctica, por eso la tomé como para la investigación. Y como yo les dije, las maestras somos profesionales y tenemos que estar alerta para investigar sobre nuestras prácticas, ¿no? Que creo que eso es muy importante. Estoy mirando acá. Están preguntando, Adriana, dónde se puede conseguir. Yo sé que en Colibrí, ponés Colibrí, Adriana Vicio. Si ponen Adriana Vicio, el encuentro inicial y lo consiguen, yo igual se lo voy a dejar a Paula para que lo publique ANEP. Le voy a dejar el link, pero en realidad el link es el de la Facultad de Psicología. ¿Está? Adriana, hay una pregunta, uno habla de encuentro inicial, pero también ese encuentro para retirarse de la encuentro final. El encuentro final tiene una importancia similar. Sí, también es un espacio transicional, porque van cerrándose los temas de la escuela o del jardín y van abriéndose el pasaje a la familia. Sí. Yo les puedo contar la experiencia que yo tenía. Había una biblioteca con libros de cuentos, que eran los libros de cuentos que no estaban en el aula, que eran los más cuidados, que eran los que compartíamos todas las maestras, y estaban en una sala, en una biblioteca especial. Se ponían las camperas, ahí está, muy bien, por allí alguien la ponga. Se ponían las camperas, agarraban las mochilas, hacíamos una especie de tren, ¿no? Desordenado, pero no importa, y nos íbamos a esa sala.
Y yo abría esa biblioteca donde estaban todos los libros y preguntaba, ¿qué libro, qué cuento quieren que les cuente hoy? Y ese espacio del cuento, saben que me pedían mucho, yo les estoy hablando de cuando yo era maestra, bastantes años, ¿no? Antes del 2002, 2000, 1999, 98, por ahí, me pedían guácala a los nienos. Muchas veces el niño necesita dominar el futuro y escuchando muchas veces el mismo cuento lo logra, porque se lo sabe de memoria después. Eso les da seguridad, les da tranquilidad también. Entonces, bueno, después de escuchar el cuento, con el cuento en la mente, se iban a la casa. Pero en ese encuentro final también se puede hablar de qué aprendimos hoy. ¿Qué les parece que aprendimos hoy? Claro. Entonces ellos ponen en palabras lo que hicieron y recuerdan y se van a la agenda y ven qué fue lo primero que hicimos y qué fue lo que vino después. Y ahí están aprendiendo a leer también. ¿Está? Y la noción del tiempo, la noción de pasar el tiempo, la narrativa antes, de lo que hicieron, sí, cómo se ubican en el mundo. Lo que vino después, lo que no vino, porque pusimos que vino profesor de educación musical y después no vino. Entonces lo que no vino, lo que faltó, por qué faltó, y capaz que nos faltó tiempo para hacer algo que teníamos planeado. No sé, creo que esos dos espacios, como espacios transicionales, al decir de Winnicott, son muy valiosos, por eso el marco curricular los tiene en cuenta y habla del encuentro inicial y del encuentro final, porque cierran el proceso y los preparan para irse a otra actividad y otra propuesta. Y la importancia del reconocimiento, el reconocimiento del mutuo reconocimiento, que alguien te reconozca. Sí. Esos espacios hoy en día, ¿no? Que se pierden, la mirada, la voz y el reconocimiento del otro y uno reconocer a los demás. Sí, Carolina, eso de reconocer al compañero que tengo cerca, de reconocer qué quiere, pero miren, el día de la separación no me voy a olvidar nunca más, y yo les estoy hablando de hace 20 años. Que la niña dijo, mi padre, ¿y por qué se habrán separado? Y yo me hubiera parado, me hubiera ido, y no pasaba nada, porque el encuentro superaba al maestro, ¿entienden? Que eso es lo que pasa, es un espacio terapéutico, eso es lo que pasa en terapia de grupo. La psicóloga se introduce dentro de las personas, y lo mismo pasa con este encuentro inicial, no me precisaban a mí. Yo me podía ir y ellos seguían en el diálogo y en la discusión, porque ya estaba integrada. ¿Está? El apego también. El apego seguro. Claro, apego porque seguro, había confianza. Porque por había eso te confianza. Podías retirar. Sí. No sé, ¿alguna pregunta más? Si no, vamos dejando por acá y los dejo con las ganas de leer la tesis. Vale. Ya descargué la tesis, alguien dijo por ahí, pero no sé quién era porque se fue la Alejandra. ¿Es necesario más? Esto es legal. Bien. Yo no tengo problema de ir a las escuelas, tampoco. Soy la defensora, es mi bandera esto, de compañeros y compañeras. Te invitamos de vuelta, Adriana. Te invitamos nuevamente. Esto es realmente, sí, me da no sé qué porque escucharon mal. Quedó mal grabado, seguramente no lo van a poder subir, pero yo, invítenme, que yo voy, junten unas cuantas escuelas y yo voy a mostrar. Así que yo les mando un abrazo grande, me gustaría abrazarlos a todos y a todas en persona, pero muchísimas gracias por haberme escuchado. Y disculpen los errores, yo recién estoy conociendo este programa, he dado clase pero por Zoom, pero bueno, de a poquito uno va aprendiendo. No fue responsabilidad tuya, a veces estaba entrecortado, no era que estaba entrecortado. Pero salí, volví a entrar y se dio mejor. De cualquier manera. Elsa Osorio estaba esperando en sala de espera, pero no sé.
De cualquier manera se te escuchó muy bien, se escuchó muy lindo, muy claro y tenés una modalidad que trasciende a la tecnología, entonces ¡Ay, qué divino! Muy lindo fue realmente. Ana Silva, ¿me estás hablando? Cecilia te está hablando. ¿Quién? Cecilia de Durazno. Cecilia de Durazno. Mira, mi hija andaba por Durazno hoy. ¿Ah, qué sí? genial. ¿Qué hace tu hija? Unidas. ¿Eh? ¿Qué hace tu hija? Mi hija es geóloga y da clase en UTEC de En la Durazno. UTEC, claro. En la Yo UTEC. trabajo cerca de la UTEC, en una escuela de tiempo completo en Sandú. Mira, qué genial. Bueno, ¿viste? cariños Las a tu coincidencias de la hija. vida. Muy lindo, de verdad, trascendió tu afectividad y lo que nos decías, bueno, trascendió eso realmente es lo que, lo tecnológico. Eso es Precioso, lo que maravilloso. Eso es Sí, lo que precioso, me precioso. más allá de lo que Aparte- digo, porque eso lo leen. Pero ahora cuando vayan a leer la tesis se acuerdan de mí. Además, lo interesante de que uno se podía ir imaginando todo lo que tú ibas contando. Entonces, se hizo muy ameno. Ojalá pronto tengamos la oportunidad de tenerte y seguir aprendiendo. Muchas gracias. Alejandra. Yo estoy disponible. Como la maestra del encuentro inicial, estoy disponible. Gracias. ¿Ah? O sea que este es el inicio de Gracias. encuentro, es el inicio de encuentros. Es el inicio de muchos encuentros, sí. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Adriana, y muchas gracias por tu calidez de siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hay algunas que las conozco por acá, que están en este grupo, que fueron maestras mías. Ya vi que estaban. Así que bueno, les mando un beso para todas y muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Carolina. Nos vemos. Chau. Un abrazo a Chau, todos. chau. A todos. Abrazo.